Propiedades térmicas, parte 2b. Con todo este bagaje de datos, recursos de diseño y conceptos físicos con referencia al calor y su transferencia o flujo térmico, pasaremos a analizar los materiales de construcción, los materiales que seleccionaremos para concretar la arquitectura y su comportamiento desde el punto de vista térmico. Así, indagaremos acerca de la propiedad aislante térmica de los materiales de construcción. De este modo, podemos hablar de materiales que tienen un mal comportamiento desde el punto de vista térmico, materiales de buen comportamiento y materiales aislantes térmicos. Aquellos que, sin ser el aislante térmico perfecto, es decir, que impidan totalmente el flujo térmico, su uso permite que la transmisión del calor disminuya notablemente. Este comportamiento térmico de los materiales depende claramente de su peso específico. En realidad varía con el peso específico aparente del material, es decir, de acuerdo a los espacios de aire que contenga en su estructura interna. Si esos espacios de aire son tan pequeños como para que el aire que contienen esté en reposo, al ser su peso específico más bajo, su influencia se traducirá en una mejora en las propiedades aislantes del material. De esto se desprende que los mejores materiales aislantes térmicos son aquellos que tienen menor peso específico, como por ejemplo el poliestireno expandido con peso específico entre 10 y 100 kilogramos por metro cúbico, o la lana de vidrio cuyo peso específico es de 90 kilogramos por metro cúbico, o ciertas maderas, particularmente las de menor peso específico. Como elemento de comparación, ahora les mencionaré algunos materiales de alto peso específico que, como es obvio, tendrán mal comportamiento desde el punto de vista térmico, como por ejemplo el hierro, cuyo peso específico es de 7.800 kilogramos por metro cúbico, o el aluminio, 2.600 kilogramos por metro cúbico, o el cobre, 8.800 kilogramos por metro cúbico. Respecto de los materiales, hay que considerar la influencia negativa de la humedad. Si los poros son herméticos, el material se comporta frente a la humedad como compacto, pero si están intercomunicados entre sí y con el exterior, pueden llegar a saturarse con agua, es decir, esos poros llenarse de agua, aumentando la transmisión por conducción. Por ello que, y será muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista constructivo, es muy necesario mantener secos los materiales empleados como aislantes. Y esa propiedad aislante térmica o no de los materiales de construcción, que ya sabemos que depende de su peso específico aparente, de su mayor o menor porosidad, de aire estanco, aire quieto, viene identificado por un coeficiente propio del material, que se denomina coeficiente de conductibilidad térmica, y se lo simboliza con la letra griega lambda. Entonces, ¿qué es el coeficiente de conductibilidad térmica lambda? Mira, esta es la unidad. Te la presento y aunque parezca compleja, en realidad no lo es. Lambda, o el coeficiente de conductibilidad térmica, es la cantidad de energía térmica, medida en kilocalorías, que atraviesa un material de 1 metro cuadrado de superficie y 1 metro de espesor en 1 hora de tiempo, cuando la diferencia de temperatura, es decir, delta T, entre una cara y la otra del material es de 1 grado centígrado. Bueno, pero conocido todo lo que vimos hasta ahora, ¿cómo vamos a encarar el proceso que nos lleve a determinar la cantidad de energía necesaria para generar situación de confort? Lo vamos a hacer partiendo de la resistencia, que la simbolizamos con la letra R mayúscula. La resistencia del cerramiento o parte de la envolvente al paso del calor. Es decir, cuánto es capaz de resistir el paso del calor o el flujo térmico la envolvente. Y lo analizaremos y consideraremos para toda la envolvente vertical, muros, puertas y aventanamientos, la envolvente horizontal, techos y pisos.
Aquí queda bien claro el concepto de abrigo, una de las concepciones esenciales del hábitat. Para este análisis tendremos que conocer de qué aspectos del cerramiento dependerá su resistencia al paso de la energía térmica. Para ello, veamos un ejemplo, en este caso, un esquema de un muro exterior en corte. Este es nuestro muro, muy simple, por lo que advertimos, conformado por tres materiales, cada uno con sus respectivos espesores, E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Identificamos el exterior y el interior, como así también los materiales. En este caso, ladrillo común, que tiene su propio comportamiento frente al paso de la energía térmica, expresado a través de su coeficiente de conductibilidad térmica lambda que acabamos de definir. Coeficiente, por otra parte, que se encuentra en tablas, como la que está incluida en la ficha temática de la cátedra. Los otros dos materiales son reboques. No vamos a entrar en detalles en este momento sobre el tipo de reboque, ya que no estoy desarrollando un caso concreto. Vamos a hacer una videoguía aparte con un caso concreto desarrollado. En este caso es un ejemplo genérico para explicar los pasos del proceso de modelización que nos permitirá entonces conocer cuánto resiste un cerramiento al paso de la energía térmica. Entonces ya tenemos los tres materiales de este muro simple con sus espesores y sus coeficientes de conductibilidad térmica. Ahora sí, como decíamos que la energía térmica se conduce a través del espesor de un material del que conocemos su lambda, su coeficiente de conductibilidad térmica, si lo que queremos es saber no lo que conduce, sino lo que resiste ese material al flujo térmico, lo vamos a expresar a través de esta expresión o esta ecuación. R igual a E sobre lambda, es decir, la resistencia o lo que resiste el material al paso de la energía térmica es igual al espesor del material dividido su coeficiente de conductibilidad térmica. ¿Y por qué será esta la ecuación que lo representa y no otra? Fíjate, si el espesor del material está en el numerador de la expresión, significa que hay una relación directa entre resistencia y espesor, es decir, que la resistencia al paso de la energía térmica será mayor cuanto mayor es el espesor del material, lo cual resulta razonable y es así. Y al ser lambda el denominador de la ecuación, nos indica que está en relación inversa con la resistencia, lo que significa que resistirán más al paso de la energía térmica los materiales con menor coeficiente de conductibilidad térmica, cosa que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, reafirmamos que la resistencia de un material al paso de la energía térmica la podemos expresar y calcular como su espesor dividido su coeficiente de conductibilidad térmica. En cuanto a las unidades, fíjate, en el numerador el espesor lo expresamos en metros. En el denominador, la unidad del coeficiente de conductibilidad térmica, como ya dijimos, es kilocaloría por metro dividido metro cuadrado por hora por grado centígrado. Podemos simplificar los metros y nos resulta como unidad de resistencia al paso de la energía térmica que la unidad es metro cuadrado por hora por grado centígrado dividido kilocalorías. Un concepto adicional que nos va a ayudar en nuestro objetivo de lograr que la envolvente ofrezca una mayor resistencia al paso de la energía térmica es el siguiente. A ver, la transferencia de calor entre el aire y el primer material que encuentra, en este caso de la pared, se efectúa por radiación y por convección. Y eso se debe a la diferencia de temperatura entre el aire y la superficie de la pared. Y hay una resistencia particular al paso de la energía térmica que ejerce una delgada franja de aire muy próxima a las caras interior y exterior de la envolvente, del muro en este caso, porque esa capa de aire tan cercana al cerramiento se la considera prácticamente estanca,
y en tal caso ofrece su propia resistencia al flujo térmico como si fuese un material más. Lo que es una muy buena noticia, obviamente. Se la denominan resistencia superficial de ingreso, en el caso de la cara más caliente, y resistencia superficial de egreso en la cara más fría. Existen tablas que, de acuerdo a variables como la densidad del aire y velocidad del viento en las cercanías, determinan esas resistencias superficiales, los valores de esas resistencias superficiales. Pero nosotros, de modo sencillo, ya que las variables son poco significativas, consideraremos para la resistencia superficial de ingreso, RSI, es decir, de la cara más caliente del cerramiento, el valor 0,145 metro cuadrado por hora por grado centígrado dividido kilocaloría. Y para la resistencia superficial de egreso, RSE, 0,05 metro cuadrado por hora por grado centígrado dividido kilocaloría. Las resistencias superficiales tienen una incidencia no despreciable en la suma de la resistencia total de la envolvente y según las situaciones toma una participación más o menos considerable. Ya vimos el caso de nuestro muro simple, donde a las resistencias térmicas que ofrecen los materiales se le suman un par de resistencias superficiales, una de ingreso y otra de egreso. Si se trata de un muro doble con cámara de aire, es común que se diga que este tipo de muros tienen un mejor comportamiento frente al flujo térmico debido a la cámara de aire, lo que no es tan así. Es muy cierto que mejora considerablemente el comportamiento térmico de este muro respecto al anterior, pero ello se debe a que se suman un par de resistencias superficiales de ingreso y de egreso más. Así tenemos resistencia superficial de ingreso, resistencia superficial de egreso, resistencia superficial de ingreso y resistencia superficial de egreso. Y si consideramos un aventanamiento, donde la resistencia que aporta el material se reduce muchísimo respecto a la de un muro por el ínfimo espesor del vidrio, las resistencias superficiales pasan a tener una incidencia porcentual mucho más alta respecto a la propia del material. Volviendo a nuestro muro y a la determinación de su resistencia total frente al paso de la energía térmica, aquí tenemos la expresión que nos permite calcularla. Resistencia térmica total del muro es igual a la resistencia superficial de ingreso más la sumatoria de los espesores dividido los lambda o coeficiente de conductibilidad térmica de cada material que conforma el muro más la resistencia superficial de egreso. Y si prestamos atención a esta ecuación, advertimos que hay valores que tomamos como constantes, que son las resistencias superficiales de ingreso y de egreso, ¿verdad? Y hay valores que son variables. Esas variables claramente son los materiales de construcción seleccionados con sus coeficientes de conductibilidad térmica y los espesores adoptados. Se pone entonces muy en evidencia que el consumo de energía que requerirá un edificio para su uso y mantenimiento es una decisión de diseño, porque esas variables, la del material y la del espesor adoptado, las define el arquitecto a través de sus decisiones. Bueno, ya hemos determinado cuánto resiste un muro, como podríamos haberlo hecho con un techo, un aventanamiento o un piso, al flujo térmico, es decir, cuánto resiste al flujo térmico, en este caso, este muro. Pero si queremos conocer cuánto calor estamos ganando o perdiendo a través de la envolvente, tenemos que hallar en tal caso la inversa. Es decir, la inversa de lo que se impide es lo que pasa, es lo que fluye. Entonces, así determinamos el coeficiente de transmitancia térmica cuyo símbolo es K. Entonces, K va a ser igual a 1 sobre R. Coeficiente de transmitancia térmica va a ser igual a 1 sobre la resistencia térmica. Y su unidad, claro, va a ser también, obviamente, la inversa de la unidad de resistencia.
Por lo tanto, va a ser kilocaloría dividido metro cuadrado por hora por grado centígrado. Y así como en la unidad anterior de propiedades mecánicas, a nuestro cálculo de tensión a nivel de terreno, considerando las cargas desde el techo hasta los cimientos, podíamos referenciarlo, compararlo con la tensión admisible según el tipo de terreno, lo mismo ocurre con el valor de K obtenido para cada elemento de nuestra envolvente. Como nuestro país es tan extenso y de condiciones climáticas tan variadas, el Instituto IRAM, que regula mediante normas, condiciones y características de las construcciones, en la norma IRAM 11.603 lo ha dividido al país en distintas zonas bioambientales. Para la zona bioambiental a la que pertenece Mar del Plata, que es la zona 4D, el valor de K admisible es de 0,8 kilocalorías dividido metro cuadrado por hora por grado centígrado. Este valor lo determina, el valor del K admisible, lo determina la norma IRAM 11.605. Y ahora pasemos finalmente a hallar el flujo térmico, que se produce a través de un muro, de un techo o de un piso. Entonces, del modo que vimos, hemos calculado R y luego con su inversa obtuvimos K de cada muro, de cada abertura, del techo, del piso, todo en la unidad de kilocaloría dividido metro cuadrado por hora por grado centígrado. Si a ese K lo multiplicamos por la superficie de ese muro, de esa abertura, de ese techo, de ese piso, y por la diferencia de temperatura que hay entre una cara y la otra de la misma, habremos determinado el flujo térmico a través de esa parte del edificio. En la introducción en nuestra materia, en Introducción a las Construcciones, trabajamos con esta unidad para transmitancia térmica, la unidad de kilocaloría dividido metros cuadrados por hora por grado centígrado. Pero seguro encontrarás bibliografía con esta otra unidad, watt dividido metro cuadrado por grados Kelvin. Las dos unidades son correctas. Lo importante es conocer, en tal caso, la equivalencia entre una y otra. Entonces, para ello, aquí tienes las equivalencias. Una kilocaloría por hora o dividido hora es igual a 1,16 watts. O, dicho de otra manera, un watt es igual a 0,86 kilocaloría dividido hora o por hora. Bien, volvamos al concepto de ahorro energético. Para dentro de 30 años se estiman unos 9.000 millones de habitantes en todo el planeta. Y lo más preocupante, que aproximadamente las 3/4 partes de la población mundial vivirá en las ciudades. Entonces la demanda global de energía probablemente sea el doble de la que hubo en el año 2000. Cuando se habla de la crisis de combustibles fósiles, no solo se hace referencia al agotamiento de sus reservas por tratarse de energías no renovables, también tiene que ver con el impacto ambiental que este tipo de energía viene produciendo y el creciente aumento de los costos de energía para los usuarios. Pero el concepto de ahorro energético también tiene que hacerse conciencia en los usuarios, para lo cual son muchas las recomendaciones, algunas de las cuales te las comparto en esta diapositiva. Partiendo de los elementos para iluminación de uso tan cotidiano y constante, con ahorros muy significativos en las lámparas de bajo consumo y LEDs, y continuando con la adquisición y uso de aparatos de mayor eficiencia energética. La Dirección Nacional de Comercio Interior, a través de la Dirección de Lealtad Comercial, estableció, a través de la Resolución 319 del año 1999, la obligación de certificar el cumplimiento de las normas relativas al rendimiento o eficiencia energética para quienes fabriquen, importen, distribuyan y comercialicen artefactos eléctricos de uso doméstico en la Argentina, y la obligación de colocar en los mismos una etiqueta en la que informe justamente eso, la eficiencia energética de ese aparato, ese
de ese artefacto. Las categorías van desde la A hasta la G, de mayor a menor eficiencia. Con muchos antecedentes en el mundo de hace unos cuantos años, la norma IRAM 11.900 del año 2017, que en realidad es una revisión de su antecesora del año 2010, presenta para nuestro país un sistema de 8 clases de eficiencia energética para todo tipo de edificios, identificadas por letras de la A la H, como el que rige para los artefactos eléctricos que vimos recién. Su aplicación, en primera instancia, está pensada para nuevas construcciones, para más adelante ampliarse a todos los edificios. En realidad, su implementación por ahora viene siendo muy limitada en capital federal, en obras públicas, empresariales, y sí, claro, en obras multinacionales, porque ya es un requisito en sus pliegos de condiciones. Importante que tomes conciencia que el confort térmico debe ser considerado como variable de diseño y no como una instalación agregado o agregada. Y recuerda, el consumo de energía que requerirá un edificio para su uso y mantenimiento es una decisión de diseño.